Pues comencemos. Entonces, bienvenidas, bienvenidos a esta conversación de Urbanity Mau Talks llamada Residencias de Arte e Impacto, que es un título que está muy bien, es muy apropiado porque vamos a hablar de residencias artísticas con tres personas que esperamos que os dejen mucho impacto. Y que además y sobre todo representan tres modelos, yo creo que son muy distintos y quizá complementarios de esto, ¿no? De las residencias artísticas. De más lejos a más cerca tenemos a Luisa Espino, que está aquí como responsable del CRA, el Centro de Residencias Artísticas de Matadero, Madrid. Pero antes de eso, mucho antes de eso, ya era bien conocida en el sector, entre otras cosas porque ha sido la jefa de la sección de arte de la revista El Cultural entre 2017 y 2024, justo antes de incorporarse al CRA. Y antes aún de eso, responsable de las exposiciones internacionales del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Entre otras actividades, ¿no? También ha trabajado como gestora cultural en lugares como la Galería Elba Benítez y en el Centro Cultural Español de Miami. Y ha sido comisaria de diversos proyectos y exposiciones en instituciones como Centro, La Casa Encendida o el Dados, ¿no? Yo creo que merece además la pena reseñar que el CRA en estos días puede conocerse o podéis tener una aproximación mayor al Centro de Residencias de Artísticas de Matadero, Madrid, porque estamos en plenas jornadas de puertas abiertas que durarán hasta el domingo, ¿no? Si no me equivoco. Mañana creo que no hay, ¿no? Que no está abierto, que es viernes. Mañana descansamos. Descansáis. Algún día hay que descansar. Pero está aquí al lado la nave 16 de Matadero, ¿no? Y para este año se incluye artistas, nombres como Cristian Lagata, Julia Huete, Fermín Jiménez Landa, Clara Sánchez Sala o Álvaro Chior. Muchas gracias. Llegando hacia mí, tenemos en el centro a Kiki Pertíñez de Heidenreich, que se define como una impulsora cultural que ha forjado su carrera en el cruce de diversas culturas y contextos internacionales. Ella está graduada con un máster en dirección en proyectos culturales por la Fundación Contemporánea y tiene experiencia en gestión de proyectos culturales, dirección creativa y desarrollo de programas formativos. Tras migrar a España desde su Venezuela natal, fundó en Madrid Boom Art Community, que es una plataforma que promueve la profesionalización, la visibilidad y la integración de artistas latinoamericanos en el ecosistema cultural español. Boom Art Community incorpora diversas iniciativas innovadoras y de colaboración sobre las que Kiki nos hablará después, porque sus residencias artísticas, como digo, se integran en este todo más amplio que es realmente Boom. Y por fin, Lorena Pérez Jácome, más cerca de mí, es periodista, comunicadora y también coleccionista de arte. Nació en México, estudió comunicación y obtuvo una maestría en literatura en Ciudad de México y ha trabajado durante 15 años en televisión, primero como reportera y después como presentadora en los ámbitos de la cultura, la moda y el entretenimiento. También es escritora y como tal ha obtenido el Premio Nacional de Cuento Infantil y Juvenil en México en 2017. Desde 2023, más de 20 años ya, se ha volcado en el coleccionismo de arte contemporáneo al lado de su esposo Javier Lumbreras, con quien creó Collegium, que es un centro de creación, producción e investigación de arte contemporáneo ubicado en la ciudad de Arévalo, en Ávila, ¿no? Una ciudad de unos 8.000 habitantes de Ávila, que alberga ambiciosos planes que seguramente nos contará Lorena. Más recientemente, además, Lorena ha retomado su carrera periodística con el videocast Arte en Diálogo, donde entrevista a personajes variados del ecosistema del arte contemporáneo español e internacional, que se integra a su vez en Arte Informado, la conocida plataforma informativa y archivo de arte contemporáneo que está relanzando Javier Lumbreras y Lorena, ¿no? Collegium incluye en su programa una residencia de artistas que empezó de forma más o menos informal a través de invitaciones y que desde este año ya toma pues una categoría digamos más formal con su primera convocatoria para 2 artistas, que es lo que la ha traído aquí. Entonces, si os parece bien a las tres, podemos comenzar con nuestra conversación creando un poco de contexto, generando el contexto para la charla y que cada una de vosotras presente vuestro proyecto, ¿no? Si te parece, Kiki, podemos empezar con Boom.
Bueno, primero muchísimas gracias por asistir, gracias Yanko y a mis compañeras. Soy venezolana, como les comentaba, migrante obviamente, y desde hace 8 años decidí hacer una investigación por mi cercanía a lo que tenía que ver con el contexto de los artistas migrantes para entender en qué situación estaban. Y por eso hicimos un estudio. Ese estudio nos llevó a entender cuáles eran las diferentes necesidades y qué rol y qué oportunidad podíamos tener nosotros dentro de esto, con el objetivo entonces de generar soluciones. Surgieron varios programas y entre ellos está el programa acelerador para artistas latinoamericanos, que incluye dentro de su premiación una residencia. Seguidamente está la residencia transatlántica. ¿Soy yo? ¿Lo que suena así? No, vale. Seguidamente está la residencia transatlántica, que es una residencia que anualmente trae a un artista que nunca ha migrado desde Latinoamérica a España. Obviamente con un objetivo de ampliar no solamente su mirada, sino también un enriquecimiento bilateral, ¿no? Nosotros que también al recibir, pues terminamos generando un legado aquí muy importante. Y tenemos otra residencia más reciente, que es el premio de residencia que hemos dado, lo asignamos ayer, que es la primera vez que lo generamos en alianza con Urbanity, que es una residencia que se le ha dado a un artista latinoamericano de entre toda la gama que expone acá. Eso digamos como que es digamos como el entramado de lo que hacemos. No somos un modelo convencional porque no contamos con sede. De hecho, nos adaptamos para que cada residencia tenga una sede adaptada a las características de la investigación artística de, valga la redundancia, del artista en cuestión. Con eso, fantástico. Vale. Interesante. Fantástico. Pues si te parece, Luisa, nos cuentas también Vale. el CRA. Bueno, muchas gracias por la invitación a Urbanity, a todos por venir en un día tan desapacible y a las compañeras de mesa, que estoy muy contenta de poder conocer más de vuestros proyectos. También me siento un poquito host aquí porque, claro, el Centro de Residencias Artísticas de Matadero, si no me oriento mal, está ahí, ¿no? Que ya he entrado por ahí, sí. O sea que estamos aquí al ladito. Es uno de los programas del Centro de Creación Matadero, uno de sus programas públicos y funciona siempre por convocatoria pública y está destinada no solo a artistas visuales, es que es verdad que hace un poco de ruido el micro, hace pum, sí, pum. Está destinado no solo a artistas visuales, como decía, aunque es su core, sino también a músicos, a cineastas, a investigadores. También tenemos una residencia de arte y educación. Entonces, vamos sacando estas convocatorias que se van anunciando en nuestras redes y en nuestra página web, y luego en los jurados participamos siempre alguien del equipo y invitamos a profesionales un poco expertos en cada residencia, ¿no? ¿Qué más os cuento? Ocupamos una nave de Matadero, la nave 16, y tenemos puestos de trabajo, digamos, fijos, que son más bien como estudios. Aquí estáis viendo uno, pero eso es en las puertas abiertas. Ahora, si llega alguno en el que se vean los estudios, os aviso. Y luego hay una serie de espacios comunes, pues una sala de linóleo, esto que es el auditorio, unos espacios que llamamos de sucio, en los que suelen trabajar pintores. Ahora tenemos a un escultor, a Pablo Capitán del Río, pero en realidad es una residencia más orientada a la investigación que a la producción. O sea, se produce, pero no es una factoría como pueden ser otras residencias. Y bueno, me olvidaba, también tenemos el Fab Lab del programa de Media Lab, que lo tenemos en la nave. Lorena, por favor, si nos cuentas. Bueno, pues yo también estoy muy contenta de compartir con ustedes y muy interesante lo que están diciendo. Y siempre en tus manos, Yanko, todo sale muy bien. Así que contenta y gracias por estar aquí. Pues un poco de contexto. Collegium está ubicado en Arévalo, que es una ciudad en Castilla y León que es más conocida porque se come un cochinillo delicioso. Pero decidimos ahí hacer un proyecto que es producción, investigación y exhibición de arte contemporáneo en un antiguo colegio jesuita
que ahora está en ruinas y que pues lo compramos y tenemos toda la arquitecta Tatiana Bilbao, que es una arquitecta muy importante en México, va a hacer un proyecto muy ambicioso, pero mientras ese proyecto se lleva a cabo y como tiene que ir poco a poco y en etapas, decidimos empezar a crear contenido hace 4 años, haciendo 2 exhibiciones al año y también con residencias de artistas. Y bueno, es todo, lo que queremos es que el arte se vuelva un revitalizador social y además empezar a trabajar con artesanos y tratar de recuperar estos oficios que están a punto de extinguirse en España. Y entonces, como bien dijo Yanko, empezamos con programa de residencias un poco de manera piloto hace 3 años, pero ya oficialmente lo lanzamos este año con una convocatoria a través de Arte Informado, en donde tenemos, el año pasado ya tuvimos a 5 artistas residentes, este año y el próximo vamos a tener a 6, y bueno, ya hablaremos, me imagino, de las bases y demás, pero lo que queremos es que el proyecto que tenemos museístico, que ya es Museo Collegium, sea más allá de una sala para exhibir, sino que pues tenga las paredes porosas y pueda interactuar con la sociedad desde otro lado. Sí, es interesante que, claro, planteáis modelos bastante diferentes entre vosotros, ¿no? Están los casos en los que el modelo es centralizado, en otros casos descentralizado, en una ciudad grande, en una pequeña, en un entorno cuasi rural, como puede ser el caso de Collegium, ¿no? Iniciativas públicas y privadas que al final también de lo que hablan es de la diversidad que es inherente al propio sistema, ¿no? A la propia escena del arte. En cambio, tenéis en común que las residencias artísticas forman parte de proyectos más amplios, ¿no? Que son al final una parte, un elemento imprescindible, entiendo en vuestro caso, de esos elementos, o sea, de esas plataformas o sistemas más amplios, ¿no? Me gustaría también, dentro de este contexto, que me contarais o que habláramos un poco de, en vuestra opinión, qué es lo que viene a aportar, qué es lo que aporta la residencia artística al sistema del arte, o en el caso de que creáis que es así, qué carencias del sistema está cubriendo, ¿no? Empezamos igual, Luisa, ¿te parece? ¿Qué aporta la residencia al sistema del arte? Bueno, yo creo que las residencias, así como las ayudas a la creación, que no son lo mismo, pero bueno, por ponerlas en un mismo nivel, son fundamentales porque la profesión de artista es muy complicada y son un eslabón muy frágil. Me acuerdo en el último estudio que se hizo de lo que ganaba un artista de media en España, si no recuerdo mal eran 8.000 euros al año, o sea que nos da un poco idea de la necesidad de todo tipo de apoyos, ¿no? ¿En qué se diferencia una residencia de una ayuda a la creación? Que muchas veces se confunden estos términos, ¿no? Pues que una residencia, además de normalmente aportar una ayuda económica para la producción, unos honorarios, etcétera, te da un espacio de trabajo y una visibilidad, unos contactos, un acompañamiento, ¿no? Entonces, eso ayuda, yo creo, a fortalecer carreras de artistas, a realizar proyectos que igual de otra manera no podrían hacer, a generar otros diálogos, otros contactos, otros cruces. Y bueno, a la vista está que hay ahora un boom, ¿no?, de residencias y más allá aquí de un poco nuestras iniciativas, ¿no?, que se puede ver cómo hasta los museos ya se están apuntando y hay residencias, o sea, en realidad son necesarias. Casi por alusiones, Kiki, hablaba Luisa de un boom, ¿no? Pero sobre todo hablaba de esa red de contactos. Yo creo que operar en red es algo que para vosotros es inherente, ¿no? Es así, justamente como operáis desde el principio, desde que existe la plataforma, y es ¿no? nuestro propósito, ¿no? Al trabajar con artistas latinoamericanos, migrantes, que muchísimas veces, de hecho, acoto, el programa Acelerador es para artistas migrantes que tienen, viviendo en Madrid, menos de 5 años. ¿Por qué? Porque es en ese momento en el cual ellos están introduciéndose y están empezando a tejer esos contactos. Entonces, justamente la convocatoria tiene esas características. ¿Por qué? Porque lo que queremos es eso. En las primeras semanas de nuestro programa, cada uno de los artistas empieza a conocer a profesionales del sector que pueden impactar según su área de especialidad. En la residencia transatlántica, que como les decía, es un ir y venir, pues nosotros una de las cosas que creemos que tiene este rol es que traemos a gente que tiene otra mirada,
que aporta además una fluidez a veces, ¿no? Poco ortodoxa, poco estructurada, que es como muchas veces se hacen las cosas desde Latinoamérica por la precariedad, que a mí me parece además bellísima e inspiradora, porque he visto cuando entran en contacto con agentes culturales locales lo que genera, y luego se regresan a su país de origen a trasladar parte de este contenido entre sus, digamos, compañeros, ¿no? Y la cultura. Entonces, ¿cuál es el rol? El nuestro propósito es integración. El nuestro es intercambio y, como siempre decimos, de hecho por eso nos definimos ecosistema, es la simbiosis, que no es una simple palabra o un simple término, sino es una acción continua donde también les enseñamos a los artistas que no todo tienen que dártelo, sino que tienen a veces que aprender a saber negociar con estas cosas, porque en la relación de la naturaleza, la simbiosis lo que propone no es el 1 a 1, sino que yo a veces te doy 3, pero tú necesitas 2. No sé si me estoy explicando, pero lo que quiero decir es que esa simetría a veces no es la regla correcta de las cosas. Y nosotros por eso también promovemos mucho el tema de incentivar a un artista como un emprendedor social y cultural generador de cambio. Eso es un poco lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Que el artista se entienda a sí mismo como un ser capaz de producir, de generar sostenibilidad y además de aportar. En el caso de Collegium también, que es un proyecto ya desde su inicio bastante ambicioso, incluso antes de estar desarrollado completamente, porque como decías, ¿no? O sea, hay un proyecto incluso arquitectónico de ampliación del espacio, la residencia de artistas sí que ha formado parte digamos, del proyecto original, ¿no? Entonces supongo que también vosotros, cuando decidisteis que hubiera una residencia de artistas, es porque detectasteis que esa necesidad estaba ahí, ¿no? Y que realmente o bien suplíais algo o bien aportabais algo al sistema que os parecía importante. Me gustaría que hablaras un poco de eso. Así es, bueno, yo creo que, y estoy contigo, Kiki, que los artistas pueden generar un cambio simplemente en su interacción y en la forma de afrontar la vida, más allá que del arte que lleguen a producir o no. Y aquí hay pues una doble ganancia cuando nosotros queremos apoyar a los artistas. Por un lado, y siendo en Arévalo, es descentralizarlo y que tenga un enfoque en lo rural, que piensen desde otro lado, pero también es en la precariedad en la que se mueven los artistas, es darles un respiro durante un mes, decirle, a ver, te damos el dinero, enfócate, crea. Estamos tomando, we're holding your back, como se dice, o sea, te estamos deteniendo en la espalda, ten tiempo para que profundices y le damos además pues todas las herramientas del equipo que trabaja en Collegium. Y entonces para el artista es una oportunidad de abordar temas que tal vez no le da tiempo a abordar, pensar desde la periferia. Y también para la comunidad tan pequeña que tiene 8,000 habitantes, pues el artista llega a ser un agente y un factor de cambio real. Y además, como lo mencionaba hace un rato, queremos recuperar esos oficios que se están extinguiendo. Y, por ejemplo, una de nuestras primeras residentes, que de hecho fue la primera, Ayla Tavares, una artista brasileña, vino y trabajó con la cerámica y se buscó un taller que estaba a punto de desaparecer, uno de los pocos talleres que quedaban en la zona. Y quedaban 2 familias que hacían eso, y entonces es ir y la artista nutrirse de este conocimiento que se ha heredado durante tantas generaciones y que está a punto de desaparecer si siguen haciendo tacitas y cosas que la gente no paga y que, ¿sabes?, le cuesta mucho trabajo. Y entonces que el artesano aprenda del artista a poder llevar lo que hace a otro nivel y que el artista aprenda de ese saber del artesano que si no lo pasa, se extingue. Entonces, como te decía, creo que confluyen varias cosas, pero lo que queremos es pues todo el ecosistema y todo lo que tiene el artista que dar y pues el Arévalo que aprender de eso. Las tres, en estas primeras intervenciones habéis hablado, os habéis referido a la fragilidad, ¿no? El estatus un poco frágil del artista, y estoy bastante de acuerdo con vosotras en que si miramos toda la cadena, ¿no?, la cadena trófica, digamos, del arte, posiblemente el vínculo más frágil de todos, y creo que no lo decimos suficiente, es el del artista, ¿no? Luisa, yo no sé si eso es una preocupación que tenéis especialmente y que crees además que de alguna manera, bueno,
potenciáis, o iba a decir la palabra empoderar, que ya está demasiado sobada, ¿no? Pero bueno, la idea es un poco eso, ¿no? Es reducir esa fragilidad, reforzar un poco el papel del artista y además, porque muchas iniciativas se basan justamente o parten de esa fragilidad del artista para pedirle algo al artista, ¿no? Cuando realmente, por ejemplo, una residencia de artistas debería ser todo lo contrario, ¿no? Un lugar en el que el artista se pueda sentir seguro, que lo utilice como plataforma para crecer y para que esa fragilidad se minore un poco, ¿no? Bueno, yo más que una manera de superar esa fragilidad, me quedo con lo que ha dicho Lorena de la pausa, o no me acuerdo, bueno, el concepto que ya ha señalado, porque realmente por una residencia de 3, 6 o 10 meses, que son las que hacemos nosotros, tampoco creo que le vayamos a resolver la vida a nadie, aunque me encantaría. Yo lo veo más, al menos hacer un paréntesis para que el artista se pueda centrar en un proyecto concreto, trabajarlo con más recursos económicos, espaciales, con un apoyo institucional, con una agenda de contactos, ¿no? Lo veo más por ahí. Y la otra parte que has señalado, que me interesa mucho, de si se pide algo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el centro de residencias artísticas no hay que hacer nada, o sea, no se pide un resultado, no se pide que se acabe una obra, no hacemos una exposición, o sea, hacemos unas puertas abiertas, un programa público, o sea, hacemos todo lo que el artista quiere hacer, si quiere organizar una actividad lo organizamos, pero no se pide nada, porque yo creo que precisamente en esa lógica no productivista de poder parar en un momento dado y concentrarte en algo, que es algo que casi nadie podemos hacer en general, pues van en contra de tener que luego entregar algo, ¿no? Sé que no es así en todos los contextos y que cada residencia tiene una lógica, pero nosotros que trabajamos desde lo público, yo siempre defiendo el que no tengan que acabar nada. Dicho esto, casi todos acaban algo, porque al final te dan una residencia y quieres aprovecharla y quieres trabajar y hacer obra, pero no están obligados. Pero tiene la opción de mostrar su trabajo, ¿no? Al público, que es una de las... Nosotros sí la mostramos. Nosotros el centro de residencias está normalmente cerrado al público y solo se abre en las actividades. Los 3 grandes momentos son las puertas abiertas, que ahora es una durante Arco, otra en junio y otra en noviembre. Y ahí pueden mostrar su trabajo, pero no es una exposición, se muestra en un contexto, en una nave industrial, en un espacio de trabajo, es más una presentación de proceso. Me gustaría saber, bueno, sobre todo Lorena y Kiki, ¿no? que sois quienes habéis creado vuestros proyectos. En el caso de Luisa se incorporó como directora de un proyecto que ya existía antes. Si os fijasteis en algún modelo previo para ver qué elementos podíais incorporar vosotras, o para ver incluso qué elementos no queríais incorporar. Bueno, Vale. Fenomenal, Kiki. Nada, recuerdan que comentaba que yo comencé con una investigación de mercado, ¿no? Eso me dio a mí muchísimos parámetros acerca de las necesidades. El tener ese modelo claro, lo que me llevó es a ver qué programas podía hacer para generar soluciones como si fueran clusters, ¿no? Que atendieran específicamente y de manera eficiente a esas necesidades. Entonces, ¿qué sucede? Sí, miré muchísimos modelos, sobre todo lo que no me gusta, Claro. porque al tratar para mí y para nosotros, porque realmente hoy el equipo entero piensa así, está así orientado, al trabajar con personas migrantes que muchísimas veces ni siquiera tienen su documentación en regla y no pueden participar en muchas convocatorias, no pueden integrarse en el sistema y, bueno, una cantidad de limitantes. Yo creo que tal vez la mayor limitante de lo que nosotros no quisimos hacer fue caer en temas como edadismo, porque al migrar nos dimos cuenta que muchísimas veces las personas tienen una primera profesión que no pueden llevar a cabo por justamente no tener los papeles o por la edad o por lo que sea el mercado local, y se atreven muchísimas veces a dar ese paso de esa otra cosa que tenían como en segundo plano. Entonces, por ejemplo, nosotros trabajamos con artistas emergentes de 50 años. Ay, me encanta, muy bien. Y eso nos parece grandioso, ¿no? Trabajamos además con artistas que, como les decía, su único documento es un pasaporte
y muchas veces vencido. Y también le dimos esa oportunidad de integración. Entonces, nuestro trabajo fuerte es centrarnos en que esas limitantes no frenen una energía creadora, que además es transformadora y que muchas veces convierte a estos artistas en los embajadores que los países no se permiten, porque son los eternos cuestionadores, porque son la eterna oposición y son los grandes pensadores. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Entonces nuestro modelo es un poco contestatario en ese sentido, más osado, más fastidioso, tal vez para los más ortodoxos, pero para nosotros es de una inspiración bárbara porque sabemos que de la energía que se encuentra en el no, salen unos grandes sí. ¿Prestáis un soporte, digamos, administrativo, de tareas estrictamente administrativas a las y los artistas? Es que es como bastante más amplio, ¿no? Ya, sí, es como parte de un, Efectivamente. de un apoyo más amplio. Exactamente, vale. porque hay acompañamiento psicológico, hay acompañamiento legal, hay acompañamiento, como les decía, de formación, de residencias, pero todo, insisto, a partir de un modelo donde no hay una gratuidad, sino hay un compromiso de quienes forman parte de eso para que verdaderamente el proceso o digamos, el modelo simbiótico se lleve a cabo. Eso es. Lorena, en vuestro caso, ¿tomasteis modelos? Pues en realidad nuestro curador, que Aldones Nino, que vive en Arévalo, tenía ya mucha experiencia en algunos otros modelos de residencias. Al principio, de hecho, tuvimos como socio al Instituto Inclusatriz de Brasil, con el que empezamos a hacer las primeras residencias, pero fue un poco un proyecto que se está moldeando y de hecho ni siquiera creemos que ya está definido, sino vamos viendo un poco, como decía Kiki, cuáles son lo que podemos mejorar, qué es lo que falta, y a mí me encantó que dijeras la parte de la edad, porque sí creo que hay muchas oportunidades a lo que llaman artistas emergentes en España, pero puede ser una artista emergente de 50, 60, que está empezando una carrera de artista o que dejó lo que tenía. Y entonces nosotros también, más allá de pensar en medios, en edad, estamos todavía moldeando eso y observando lo que nos gusta y lo que no nos gusta, pero sin un foco en especial sobre algún modelo ya existente. Hablamos antes de las bases, ¿no? Me gustaría también si encontrasteis especiales dificultades para elaborar esas bases o qué tipo de circunstancias o condicionantes tuvisteis en cuenta para realizarlas. Pues en realidad las bases que pedimos, nosotros damos la residencia por un mes, pedimos que vinieran y que tuvieran el medio que quieran. No exigimos si es fotografía, pintura, escultura o lo que fuera. Y como lo decía hace un rato, la edad no importa. Tenemos todavía artistas por invitación que tienen alguna carrera media más consolidada y entonces los seguimos invitando, pero pueden ser artistas de cualquier nacionalidad y de hecho nos interesa que tengan nacionalidad diferente el programa para que se nutra la comunidad y para que pues piensen desde otro lado. Y pues esas son básicamente lo que pedimos y hacemos una convocatoria abierta. Recibimos muchísimas, porque pedimos también que expliquen por qué quieren, en qué se quieren enfocar, qué investigación, una serie de preguntas. Y recibimos pues más de 250 personas que en realidad me sorprendió el gran nivel que hay y las ganas. Fue muy difícil, pero tratamos de enfocarnos en investigaciones que tengan que ver, si pedimos que tengan que ver un poco con el entorno, desde el punto de vista que quieran. Aquí tenemos pues la parte jesuita, mudéjar, puede ser la parte, pues hay muchísimas aristas, pero que lo hagan desde un punto de vista que tenga que ver con Arévalo mismo y en base a eso pues nos han llegado unas propuestas fantásticas. Hablaba antes Luisa de las ayudas a la producción. Efectivamente, las residencias artísticas, las ayudas a la producción no son lo mismo, pero están bastante íntimamente relacionadas, entre otras cosas porque muy a menudo la residencia incluye una ayuda, ¿no? a la producción. ¿En qué medida creéis que es un elemento importante o que es un elemento vital o imprescindible de las residencias que en teoría no tendrían por qué incorporar esa ayuda a la producción? Igual, Kiki, si quieres. Bueno, nosotros hasta ahora, por ser además tan nuevos, porque este proyecto tiene
4 años, bueno, los cumple este año, nosotros no hemos optado por ninguna ayuda hasta ahora. Nosotros tenemos un modelo que parte de tener una asociación y una empresa, y la empresa desarrolla proyectos culturales y a partir de ahí, entre el 30 y el 40% de su beneficio va dirigido a estos programas, ¿no? Empezó desde ahí. Ahora bien, para los artistas, que es el punto como tal, yo creo que es determinante, porque aunque verdaderamente creemos mucho en el emprendimiento cultural y tenemos ese modelo muy claro, sí creemos y sí sabemos que la realidad del artista no siempre tiene un bolsillo que lo soporte para poder desarrollar todos los proyectos. Ese respiro del que ellas hablan a mí siempre me hace pensar en algo que una vez hablando con un comisario, Daniel H. Rey, del Instituto de Estudios Postnaturales, decía que me fascinó, que decía, ¿qué es uno cuando no hace nada? ¿No? Y eso es lo que nosotros muchas veces en estas residencias les invitamos a pensar a la gente, ¿no? ¿Qué eres tú como artista y qué harías cuando no tienes que crear para otros, sino cuando tienes que crear para ti? Las ayudas les permiten muchas veces ese respiro y ese momento para desarrollarlo. Y yo creo que ahí es cuando se generan los procesos de creación más profundos. Luisa, un poco por seguir con este tema, ¿no? Yo cuando hacía la distinción entre residencias y ayudas a la creación, en realidad estaba pensando en el contexto español que hay por un lado muchas ayudas a la creación que no van acompañadas de una residencia, de un espacio en el que trabajar, pues generaciones en la Casa Encendida, muy de arte joven, Injuve, circuitos, y por otro lado las residencias que en nuestro caso sí que van acompañadas de una ayuda económica, pero también de un espacio, ¿no? Y que lo que caracteriza a una residencia, a un centro de residencias, ¿no? También es tener ese espacio en el que trabajar y en el que convivir, ¿no? Y la distinción lo hacía porque es necesario que el artista esté en ese espacio, ¿no? Que si un artista tiene otra ocupación, pues igual no es el momento de estar de residente. Así, por si no me había explicado bien antes. No, creo que sí, que te habías explicado fantásticamente, ¿no? Pero por eso, o sea, ese elemento, ¿por qué crees que es imprescindible? O que es imprescindible, ¿no? Porque efectivamente también puede, en teoría, haber residencias sin esa ayuda, ¿no? Pero porque es un elemento que crees que refuerza el modelo de la residencia. La ayuda económica, dices. Hombre, porque creo que para realizar cualquier proyecto hace falta una ayuda económica, ¿no? Lo digo también porque muchas veces parece que se olvidan las condiciones materiales, ¿no? Que creo que son importantes, sí, bueno, son fundamentales. Hay que hablar mucho de las condiciones materiales, sí. Mira, de hecho, en el centro de residencias tenemos un colectivo en residencia de larga duración, AMECUM, que es la Asociación de Mediadores Culturales de España, y tienen un grupo de trabajo que se llama precisamente Condiciones Materiales, ¿no? Porque es que hay que hablar de eso, porque claro, a todos nos encanta nuestro trabajo y a los artistas hacer sus obras, pero también les gusta pagar el alquiler de su casa, ¿no? Exacto. O comer. Sí. De hecho, ¿consideráis que en España, puesto que vuestros 3 proyectos están basados en España, las instituciones, el gobierno, las diferentes instituciones públicas apoyan lo suficiente a los artistas en cuanto a sus condiciones materiales? ¿No creéis que debería hacerse algo al respecto? ¿Cómo creéis también, en su caso, hay 2 iniciativas privadas, que también la iniciativa privada tiene que apoyar eso también? ¿O tiene que también fomentar que las instituciones públicas apoyen en mayor medida esas condiciones materiales? No sé, Lorena, igual. Yo, la verdad, creo que no apoyan nada. O sea, yo creo que por eso entramos este tipo de iniciativas, porque hace mucha falta, para empezar, un reconocimiento y seguido de un apoyo y de un impulso para la creación. Entonces, a ver, no quiero decir que no apoyan nada, pero definitivamente no lo suficiente. Y por eso es que hay tantas organizaciones que tratamos de cubrir esos huecos que hay, porque y lo decían hace un ratito, ¿no? No se puede crear si estás preocupado por pagar tu renta.
no se puede crear si estás preocupado por... Y aquí tratarles de dar el espacio, el dinero para la creación, el apartamento, es un poco el, por un ratito, crea solamente. Yo creo que hay muchísimo que hacer en España en ese respecto. Creo que pues hay todavía muchos hoyos que tapar y ojalá que el apoyo sea mayor, y si no, pues mientras tanto, qué bueno que existan otros puntos de vista y otras organizaciones que podamos apoyar al artista. Supongo que además en un proyecto como el vuestro, ¿no? Collegium, que es un proyecto de una cierta dimensión que habéis requerido, o sea, es imprescindible para vosotros ya como proyecto global tener el apoyo de las instituciones públicas. Habréis tenido que hacer cierta labor didáctica de explicar por qué es importante el proyecto y no sé si específicamente un esfuerzo adicional para el caso de las residencias artísticas, ¿no? Pues esto es demasiado políticamente incorrecto, pero como yo soy políticamente incorrecto, les digo, a mí sí me parece que es increíble la poca visión que a veces hay, porque pues llegan iniciativas privadas que además nosotros cuando llevamos, hablando de las residencias de artistas, no solamente es darles el espacio para crear, sino les hacemos pues programas de educación para que vengan niños y puedan aprender de colegios, y para que los artistas mismos tengan oportunidades de mostrar su arte en el Museo de Historia de Arévalo. O sea, tratamos de crearles un entorno que enriquezca por todos lados, y el mismo proyecto que tenemos, pues lo que queremos es que el edificio no se caiga a pedazos, la verdad, y que podamos apoyar la cultura desde dentro y el arte. Y encuentro que pues aquí se cambia de gobierno y entonces se cambia de punto de vista y hay que seguir navegando, y hay muy poco entendimiento, muy poca visión y muy poco apoyo, la verdad. Ya lo dije. Luisa, no quiero ponerte en un aprieto, pero no sé si desde dentro de la institución tienes algo que decir. No, pero yo no voy a ponerme en lo micro, pero en lo macro me voy a referir directamente a las reivindicaciones de las asociaciones de artistas, que llevan mucho tiempo reivindicando un estatuto del artista que les dé otras condiciones, pues para empezar, de trabajo intermitente, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora que estamos en época de ferias y que también afecta directamente a los artistas, pues existe esta reivindicación por parte de las galerías de bajar el IVA del 21% a otras cifras que se manejan en los países europeos, ¿no? Esas Francia medidas acaba de bajar el 5,5%. que son más macro, quiero decirte, porque se pueden dar, venga, ayuda puntual por el COVID, pero esas ayudas que son más macro y que realmente atraviesan toda la actividad del artista y de todos los que vivimos en torno a la actividad del artista, porque en realidad, bueno, pues una feria, un centro de residencias, un museo, sin los artistas no existirían, ¿no? Pues esas grandes medidas son realmente las que tendría que ponerse en marcha. Además de que hay otros países maravillosos como Francia, que tienen ahí una protección de los artistas totalmente distinta a la que tenemos aquí. También hay otros países en los que hay menos ayudas que las que hay en España. O sea que... Pero esas son las dos grandes reivindicaciones, yo creo, del sector. La ley del mecenazgo, sí. Y la ley de mecenazgo, exactamente. Pero al esas final, tres. Esos factores operan, por supuesto, como causa, ¿no? de que digamos, el sistema del arte no esté tan fortalecido, no sea tan próspero como nos gustaría que fuera, pero de alguna manera también son el síntoma de algo, ¿no? No sé si también la consideración social que en España tiene la cultura en general, el arte en particular, el sistema del arte en particular y los artistas más en particular todavía, si consideráis, por ejemplo, eso, Kiki, ¿no? Desde tu experiencia internacional, si eso puede operar como causa de este síntoma al que nos enfrentamos, ¿no? Yo creo que históricamente y además de manera universal, cualquier ley siempre va detrás de la realidad, ¿no? No hay una ley preventiva, sino reactiva. Y casi siempre llegan tarde. Entonces, ¿qué pasa? Afortunadamente, la presión que hacen las sociedades y las asociaciones, digamos, esta presión a través de la ejecución que hace la misma empresa privada al tomar estas determinaciones es clave, porque si uno no tapa esos agujeros, como tú bien decías,
pues sabemos que termina mucha gente haciendo cosas que definitivamente no tiene que hacer, como parar la producción, ¿no?, artística, que yo creo que ese es el peor de los casos o el mayor de los temores que un artista y nosotros como hacedores culturales, gestores culturales, o lo que sea que hagamos cada uno de nosotros, podemos temer, ¿no?, por las consecuencias que eso puede traer. Pero más allá de eso, la respuesta es un sí definitivo. O sea, nosotros tenemos que actuar porque hay unos huecos increíbles. Particularmente yo desde la migración, estoy hablando en presente continuo, ¿no? Un presente continuo que además no se ha terminado de entender, porque el tema de la migración no solamente ahora es la latinoamericana, pero antes fue la africana y así vamos, ¿no?, por momentos históricos que van generando otras cosas. Pero yo no estoy hablando en particular de la migración latinoamericana, sino qué hacen los países con los artistas latinoamericanos, cómo los aprovecha, por ejemplo, cómo le saca partido a todo ese talento que viene para acá a aportar una visión y una diversidad bárbara. ¿Qué hay para nosotros? ¿No? No hay nada, porque cada vez que yo he presentado mi proyecto ante algunas instituciones, me dicen, no, eso ya lo tenemos controlado, y es mentira. Y como supe que era mentira, presenté una investigación para validar mi teoría, que no es la mía nada más. Hablo desde un punto de vista en primera persona, pero que realmente representa a un grupo muy amplio. Ciertamente, cuando alguien te responde, eso lo tenemos controlado, hay que sospechar un poco. Vale, quería también preguntaros si hacéis un seguimiento del desarrollo posterior de las y los artistas que habéis acogido en vuestras residencias respectivas, ¿no? Si ese apoyo continuo, cuando digo un seguimiento, por supuesto, aparte de bueno, pues estudiar los resultados, porque también podéis incorporar el resultado de esas investigaciones que realicéis sobre las carreras posteriores de los artistas a vuestras experiencias futuras, pero si les seguís prestando un apoyo, algún tipo de apoyo del tipo que sea después de las residencias, ¿no, Luisa? Pues esa pregunta me encantó cuando nos la formulaste, porque yo creo que es uno de nuestros talones de Aquiles. O sea, nosotros no hacemos seguimiento, es imposible materialmente, porque tenemos cada trimestre 15 artistas, algunos se quedan, o sea que luego en el siguiente igual no cambian todos, que no es que tengamos 60, y somos en el equipo 3 personas fijas, más comisarios invitados y luego todos los servicios transversales de comunicación y administración de Matadero, con lo cual es materialmente imposible continuar la carrera de una manera un poco metódica, digamos. Evidentemente, si hay un contacto, también hay unas afinidades personales que se generan en las relaciones de convivencia. Algunos nos van contando más que otros, ¿no? Y sí. Y una nueva pata que nos hemos planteado y que estamos ahora viendo con jurídico, porque como somos una institución muy pública, tenemos muchos procesos administrativos, es dar la oportunidad a residentes que tengan que hacer un proyecto concreto o que si son de fuera de Madrid vuelvan a que puedan estar otra vez en el CRA para llevar a cabo ese proyecto. Pero actualmente tenemos como una norma que en las convocatorias no podemos volver a seleccionar artistas que han estado en los 3 últimos años. Entonces esto es como un programa aparte, como un alumni, digamos, que puede venir cualquiera con un proceso de selección a desarrollar esos proyectos. O sea, abrir nuestras puertas a los que ya han estado dentro, ¿no? Pero ese seguimiento, como a mí me gustaría, de fulanito, pues ahora he hecho esta obra, la has puesto aquí, imposible. Lorena, no sé si vosotros... Nosotros sí hacemos un seguimiento, también claro son menos, hacemos un seguimiento, no nada más eso. Queremos que el tiempo que venga en un mes no sea voy a realizar este proyecto, sino voy a empezar esta línea de trabajo. Entonces, muchas veces esa línea de trabajo apenas es la semilla y lo vamos acompañando, aunque ya ese mes haya acabado en su trabajo. Y ahora mismo, por ejemplo, tenemos a Sanandú, que es un artista del Amazonas brasileño que estuvo con nosotros como segundo residente, que viene, pasa y empezó una investigación de jesuitas y sigue trabajando en esa misma línea y pasa otra vez por Arévalo y ya tiene amigos que le dejan el cuarto, ya sabes, ya se vuelve su comunidad y nosotros estamos allá para todavía
todavía, pues todo el equipo seguimos apoyándonos lo que se puede. La misma Ayla Tavares que les contaba del herrero, encontró una fábrica de cerámica y un herrero, y ahora pasó, ya tiene galería, no tenía, ya tiene una serie de cosas, y vuelve a Arévalo para trabajar con ese señor herrero, entonces, bueno, lo acompañamos y seguimos dándole todo lo que podamos dar de apoyo, aunque no sea formalmente durante la residencia, pero los vínculos se crean y la idea es que siga esa producción que salió de Arévalo, no que haya terminado en ese mes. Y además es un seguimiento que se genera en forma de comunidad, ¿no? Así es. Kiki, no sé, vosotros. Sí, nosotros como tenemos diferentes programas, la residencia forma parte de algunos de ellos donde hay un proceso continuo. También nuestros números son mucho menores que los de ustedes y es más controlable. Me está dando mucha envidia. Es más controlable. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? De repente algunos de los proyectos que desarrollamos desde la empresa, pues los integramos a artistas que estuvieron participando en nuestras residencias o en nuestros programas acelerador. Ellos pueden formar parte de estos otros programas. Entonces también hay un tema de lo que comentaba al principio, ¿no? El principio de sostenibilidad. Algunos con proyectos más artísticos, pero otros con cosas más dentro de la producción cultural, pues, ¿no? Pero sí solemos tener, obviamente la tasa no es del 100% y estoy segura que no es ni el 50%, pero hay la intención y además hemos hecho como la estructura para que eso continúe. Estamos superando el tiempo, pero de todas maneras me gustaría dar la oportunidad de que alguien, si hay alguien del público que quisiera hacer alguna pregunta, incluso alguna no pregunta, un comentario, pues sería el momento para hacerlo. No, me había parecido, pero no hay ningún comentario o pregunta. Pues entonces yo creo que habríamos terminado con esto. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras, gracias al público por habernos acompañado y a Urbanity y a Mau. Gracias, Bianca.